Bueno, el día de hoy, antes de hacer el ejercicio integrador que yo les había dejado acá en el Classroom, a ver si está bien. Acá está. Clase 12, creación de fuentes. Acá en el Drive tenemos los archivos para poder generar el integrador, que sería más que nada como un repaso. Lo que me faltó, que no estoy viendo acá, menos mal que entré, es el archivo. Ah, acá está. Ah, qué raro, no me salía. Donde acá tenemos el documento terminado. Es un repaso, o sea, todo lo que estamos haciendo ahora son repasos de temas que ya estuvimos viendo. Colocar degradados a un tipo de letra, trabajar con sombras, transparencias. El honguito lo vamos a tener que crear utilizando la opción de rellenos de malla. ¿Sí? Entonces, más o menos como un repaso, pero igualmente lo voy a estar armando. Y acá están las fuentes para poder diseñar el proyecto. Pero antes de hacer el integrador, como no tiene nada nuevo, por así decirlo, lo que vamos a hacer es ver cómo crear fuentes desde Illustrator para después esas tipografías poder instalarlas en la computadora, ¿sí? O sea, cómo diseñar nuestras propias fuentes. Por un lado, para poder realizarlo, tenemos un plugin llamado Font Self. Este plugin sirve para lo que sería tanto para Illustrator como para Photoshop. El inconveniente que tiene este plugin es que es de pago. Si lo quiero solamente para Illustrator, son $39. Y si lo quiero para ambos programas, en este caso son $60. Como no lo vamos a estar comprando, hay una alternativa gratis que se llama FontForge, que es un programa que nos va a permitir crear las fuentes. El programa es gratuito, así que tranquilamente lo podemos descargar y lo podemos instalar. Entramos a la página, ponemos Confirm, Download y acá presionamos en el botón de Download. Una vez que se descarga, la forma de instalarse es como cualquier otro programa. Acá nos dice que tenemos que hacer clic derecho sobre el ejecutable y elegir la opción de ejecutar como administrador. Y después de instalarlo, para ejecutarlo, lo mismo, hacemos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Este enlace se los voy a dejar acá en el Classroom, así también lo tienen. Bien, ahí ya lo tenemos preparado. Vamos a ejecutarlo, este es el icono. Ejecutar como administrador. En caso que ya tengamos algún proyecto iniciado, acá nos dice abrir el proyecto o, en nuestro caso, vamos a crear un proyecto nuevo. Nos aparecen todos estos cuadritos donde nosotros luego estaremos colocando la información correspondiente. Si creé las fuentes para los números, lo colocaríamos en cada uno de los números o las letras. Tenemos acá la sección de las letras en mayúscula y después abajo tenemos la misma sección pero para las fuentes en minúscula. Si yo, por ejemplo, hago clic derecho en una de las fuentes, en uno de los cuadritos, tenemos la opción de abrir ventana de perfiles. Esta sección de perfiles es en caso que yo quiera crear la fuente desde el propio programa. Entonces, tenemos las opciones para hacerlo todo desde ahí. Acá nos muestra una cuadrícula. Tenemos acá la regla.
que va de 0 a 1000, y después acá tenemos la misma regla, donde tenemos de 0 a 800, y después tenemos acá abajo otro que dice de 0 hasta 200. Este recuadro sería el tamaño de esta sección que se encuentra acá. Está dividida en dos secciones porque, por ejemplo, esta línea que está acá sería la línea de base que se utiliza como referencia para las palabras. Si, por ejemplo, tenemos ya sea una mayúscula o si tenemos la minúscula, ¿sí?, que va a estar tocando en esta sección utilizando como referencia la línea base. Ahora, ¿para qué se utiliza la segunda línea? La segunda línea, el segundo recuadro, es en caso que yo esté trabajando con fuentes, como por ejemplo la Y. La Y se apoya acá en la línea de base y continúa el resto de la fuente por debajo de la línea base. Lo mismo, por ejemplo, si es la G mayúscula y quiero hacerle algún garabato, entonces tengo que tener en cuenta la parte inferior de la línea base. Para no tener que trazar y trabajar desde el programa, lo que hacemos es, en Illustrator, creamos un documento nuevo. Las unidades que vamos a utilizar, en este caso, van a ser píxeles. ¿Sí? Entonces, sí o sí, antes de iniciar el documento, le especificamos que va a ser 1000 por 1000 en tamaño de píxeles. Por ejemplo, acá tenemos 1000, y si contamos, son 800 más los 200 que se encuentran abajo, serían 1000. Así ya tenemos el recuadro completo. Entonces, 1000 de ancho y 1000 de alto. El modelo de color lo dejamos en CMYK por defecto, ya que no influye mucho, porque el color de la fuente después se lo vamos a estar asignando dentro del propio proyecto. Una vez que ya lo tenemos, nosotros sabemos que en la parte superior es donde va a estar tocando la fuente. Si yo, por ejemplo, escribo la A, yo sé que, por ejemplo, la A o la T mayúscula tocarían en la parte superior. Pero me faltaría establecer cuál sería el límite de la línea base. Para eso vamos al menú Ver, activamos las reglas y desde acá tenemos, vamos a trazar una línea horizontal. Así como está la línea seleccionada, me voy al panel de transformar y le voy a indicar que en el eje Y se vaya hasta el valor de 800. Entonces, de esta manera, acá ya tengo una referencia para lo que sería la línea base. Cosa que al momento de dibujarla, ya más o menos sé que tiene que tocar ahí. Y puedo tener creado igualmente una pequeña línea para el borde. Si yo, por ejemplo, no quiero que toque con el borde superior y quiero que quede un pequeño espacio, entonces la línea guía la bajaríamos un chiquitín. ¿Sí? Eso ya depende de cada uno. En este caso la voy a dejar que toque ahí en el borde del objeto. ¿Cómo vamos hasta acá? Good. ¿Qué es lo que ocurre? En este documento yo lo que tengo que tratar de generar sería las distintas letras del abecedario, porque después en el momento de exportar el documento, yo después voy a tener que cargar cada una de las letras que se encuentran acá. Entonces, una vez que tengo una mesa de trabajo, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el panel de herramientas voy a hacer un clic en este icono, que es el de creación de mesa de trabajo, y así como está, voy a mantener presionada la tecla Alt y sin soltar me voy a desplazar hacia un costado. Y voy a dejar un pequeño espacio entre uno y otro. Entonces de esa manera voy a tener todas las mesas de trabajo, todas con el tamaño que necesito.
se pueden colocar, ya sea una al lado de la otra o si no, una debajo de la otra. Porque después, al momento de exportarlos, se van a estar exportando como archivos individuales. Por ejemplo, pero me conviene en realidad tenerlo uno al lado del otro, así uso como referencia las líneas guías. Detalle. La distancia que hay entre uno y otro puede ser cualquiera, no hay problema. Estaría bien. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, pero, o sea, me molesta un poco tenerlos un poco acá en el costado y yo quisiera tener otras mesas de trabajo que se encuentren en la parte inferior. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacer una. Ahora tenemos dos. Voy a ir a una herramienta para salir del área de mesa de trabajo. Yo, por ejemplo, sé que el borde va a estar tocando acá. No tengo ningún problema. Y fíjate que cada una de las mesas de trabajo tiene su propia regla. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago un clic en esta mesa de trabajo, fíjate que la posición de la regla cambia y empieza del 0 hasta este lado. Si yo hago un clic acá, ahí la mesa de trabajo cambia y tengo del 0 hacia este lado. Entonces no voy a tener ningún tipo de problema a la hora de crear una línea guía. Pues yo, por ejemplo, la creo acá, voy a transformar y le digo, bueno, quiero que sean 800 píxeles. Y entonces ahí ya tengo la línea guía creada, ¿sí? Es como que cada mesa de trabajo se ejecuta de manera individual, excepto el panel de capas, que el panel de capas se comparten en todas las mesas de trabajo, por lo menos en la versión CS6. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras mesas de trabajo preparadas, empezamos a crear la fuente. Vamos a trabajar en mayúscula. Vamos a hacer un par de letras en mayúscula y otras en minúscula. Una vez que tengo la fuente, desde el menú texto, elegimos la opción de crear contornos para poder separarlo y así poder editarlo. Llevamos la fuente, en este caso tenemos la letra, que toque con la línea base y lo voy a llevar hasta el rinconcito, hasta el borde. Y acá vamos a estirarlo para que llegue hasta el borde superior. ¿Sí? Entonces, tienen que tener este mismo orden. Muy bien, ahí ya están creados los contornos. Y empezamos a hacer las modificaciones. A ver, vamos a hacerle algún efecto. Lo único, bueno, cualquier modificación que hagamos después habrá que alterar los tamaños. Menú objeto, expandir, apariencia.
menos ahí estarían creadas. Importante, siempre antes de continuar o hacer cualquier otra cosa, guardar el archivo de Illustrator. Por si queremos editar el original. Antes de exportarlo, para llevarlo al programa de Font4, lo que hay que hacer es crear una carpeta nueva. ¿Por qué? Como nosotros estamos trabajando con distintas mesas de trabajo, en el momento que lo exportemos, se van a exportar como archivos individuales. Entonces lo más cómodo es tener una carpetita donde van a estar guardadas todas nuestras fuentes, todas las letras. Vamos a poner fuente Illustrator. Desde el menú archivo, guardar como, vamos a la carpeta fuente Illustrator y en la sección de tipo lo vamos a guardar en el siguiente formato, en el formato SVG. Una vez que elegimos formato SVG, activamos la opción de usar mesas de trabajo. De esa manera me va a estar exportando cada una de las mesas de trabajo, cada una de los archivos, como archivos individuales. Si nosotros no lo activamos, lo que va a hacer Illustrator es agarrar todas las imágenes juntas y las va a dejar en un mismo archivo. Una vez que ya tenemos la carpeta, ya tenemos el formato y usar mesas de trabajo, colocamos guardar. Luego en la sección de texto de la lista nos aseguramos que esté seleccionada la opción de SVG. Y acá lo que vamos a hacer es desactivar la opción de edición. Esto es más que nada, bueno, a mí me pasaba que si esto no lo desactivaba, no me dejaba continuar con el archivo dentro del programa de Font4. Me tiraba un error al momento de importarlo. Entonces esto lo desactivé. ¿Por qué? Este formato SVG se utiliza mucho en el caso de los logos cuando se arman para alguna página web. Porque el formato SVG se puede editar luego. Esto se puede editar ya sea desde Illustrator o si no con JavaScript o CSS lo podemos editar un poquito. Podemos cambiar el color o aplicar algún relleno distinto. Y también deformarlo un poco. Una vez que presionamos OK, voy a ir a la carpeta Fuente Illustrator y podemos ver que automáticamente ya me estuvo creando todas las fuentes. El tema es el siguiente, les asigna un número. Entonces yo puedo ir y cambiarle y decir, bueno, a ver, esta es la fuente A, esta es la B, la C. Podemos hacer ese cambio. Eso más que nada cuando tengamos, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas y números. Para que tengas todo bien más prolijito y porque al momento de traerlo, acá, una vez que marcamos uno, vamos a archivo, importar. Voy a buscar el escritorio, desktop. Entro en la carpeta de fuentes de Illustrator. Y acá en la sección de formato, elegimos SVG. Y ahí aparecen las fuentes. Entonces acá lo que hay que hacer es, se activa el pequeño recuadro y se busca el archivo que corresponde. Y ahí le ponemos importar. De acá lo que vamos a hacer es desactivar la opción de escalar hasta ajustar. En este caso lo importamos sin que se escale. Ya del tamaño que lo trajimos, así va a quedar. Y acá lo tenemos. Y lo mismo con cada una.
Después, si yo por ejemplo quiero continuar con el resto, este documento tendría que guardarlo para después continuar y agregar el resto de las fuentes que me faltan. Entonces, acá ya más o menos tendríamos todas las fuentes que creamos ya listas en el programa. Lo siguiente que hay que hacer va a ser, yo tengo que tener en cuenta por un lado el espacio que va a haber entre cada uno de los caracteres. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que ir hasta el menú Ventana y una opción que se llama Ventana de Métricas. Entonces, yo acá, por ejemplo, puedo escribir J. Bien, voy a maximizarlo. Y acá me trae cada una de las letras. Y fíjate que hay mucha separación entre cada uno de los caracteres. Entonces, desde acá yo puedo ir modificando la separación que hay. Por ejemplo, le dejo más o menos un poquito de espacio. Siempre un poquito de espacio las fuentes tienen. Si, por ejemplo, todas tuvieran la misma distancia, por ejemplo, este tiene... Vamos a ir al primero. Este tiene, por ejemplo, 93. Este tiene 68. Como las fuentes son más anchas, por ejemplo, en este caso la B me quedó mucho más ancha que la C. Entonces la separación que hay entre lo que es la fuente y este borde puede ser que sea distinta entre cada una de las letras, en cada una de las fuentes. Acá, por ejemplo, puede ser más o puede ser menos. En el caso que las fuentes más o menos tengan todas un ancho similar, lo que se puede hacer es, este es el valor de separación que hay entre la fuente y el margen. Entonces yo este valor lo puedo copiar y después con Shift presionado puedo mantener presionado el botón del mouse y seleccionar varias fuentes, y haciendo clic derecho podemos definir lo que sería el espaciado. Clic derecho no. Me estoy equivocando. Desde el menú ver era mostrar métrica, mostrar cuadrícula. Acá en métrica. Acá, definir margen derecho. Desde la opción de definir margen derecho, acá le podemos establecer que todas tengan exactamente el mismo valor. Eso es, obviamente, si sabemos que más o menos las fuentes son del mismo ancho. Si no, lamentablemente tenemos que ir, como hice yo recién, una por una para ir cambiando el ancho. Ahí. Vamos a maximizarlo. Y vamos a ajustarlo un poquitito más. Esto si uno quiere cambiarle el ancho, pero si uno quiere dejar con bastante espacio, eso depende de cada uno. No estaría en joya. Ahí ya lo tengo. Bien, una vez que ya lo tengo todo listo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Supongamos que ya lo tengo terminado y digo, bueno, quiero generar el archivo de fuente para después poder instalarlo desde Windows. Entonces, desde el menú archivo, acá tenemos la opción de generar fuente y elegimos dónde queremos guardarlo. Vamos a asignarle, voy a ponerle mi fuente,
de la lista desplegable tenemos acá distintos formatos. El más tradicional es el TrueType Font, pero lo que yo recomendaría es utilizar el OpenType. Ambas opciones funcionan, no hay ningún problema. La diferencia es que el TrueType es un formato que se venía utilizando desde hace ya bastantes años atrás. Y el OpenType sería como una opción más actualizada. El TrueType lo había armado Adobe hace muchos años cuando empezó la empresa Adobe. Y después el OpenType es una mezcla entre, se fusionaron Microsoft y Adobe para poder crear esta fuente. Entonces es un poco más nuevita. Se puede guardar ya sea en OpenType o en TrueType Font. Puede ser también, no lo probé en otras máquinas anteriores, si por ejemplo tenés Windows XP, capaz que no sé si funcionaría el OpenType. Capaz que en ese caso sí o sí tendría que ser TrueType. Depende del sistema operativo, la versión. Pero yo calculo que con OpenType no va a haber problema. Bien, una vez que ya lo tenemos en OpenType, lo voy a dejar así. Ahí lo tengo, mi fuente, y le voy a poner generar. Ah, bueno, acá me tira unos errorcitos, yo le voy a poner generar directamente. Y acá ya tengo mi fuente, OTF. Vamos a instalarlo. Instalar. Okay, y voy a abrir el bloc de notas. Vamos a poner... Bueno, acá van a faltar algunas letras. Un tamaño bastante grande para que se vea. Más o menos ahí en 72. Bien, ahora. En la lista de fuentes yo le había puesto a la fuente que acabo de crear mi fuente como nombre. Entonces vamos a poner mi. Y vamos a buscarlo. Bien, tengo Mistral, tengo Miriam, tengo otros que empiezan con mi, espacio, pero hay un pequeño inconveniente. Por ejemplo, acá ya estoy con otras fuentes y la que es mi fuente no aparece. Pero si yo lo veo acá, en el archivo tiene un nombre. El tema es el siguiente. Al momento de instalarlo, en la parte superior me está diciendo que el nombre de mi fuente es este, Untitled 1. Entonces, si yo quisiera usarla, tendría que ir a fuente y buscar este que está acá. Untitled 1. Y ahí ya tengo la fuente. El tema es el siguiente. Al momento de exportarlo, desde archivo para poder generar la fuente, el nombre que le asignemos acá es el nombre que va a tener el archivo, pero en sí no es el nombre que va a tener mi fuente después. Entonces lo que voy a hacer es, esta la voy a eliminar. Voy a eliminar la fuente de Windows. Voy a la carpeta Windows, Fonts. Y voy a buscar el Untitled. Acá está. Chuchis. Bien, ahora. Lo que tenemos que hacer para asignarle el nombre a la fuente es ir al menú Elemento y elegir la opción de Atributos de fuente. Y desde acá es donde nosotros le vamos a asignar el nombre a nuestra fuente. Nombre de la familia. Si nosotros modificamos, por ejemplo, desde acá, mi fuente, fíjate, automáticamente se cambia en todos.
Vamos a ponerle aceptar. Y ahora vuelvo otra vez a generarla. Generar fuente. Open type. Le dejo el nombre, mi fuente. Y ahora al momento de hacerle doble clic, en la parte superior apareció el nombre correctamente, mi fuente. Vamos a ponerle a instalar. Ok. Vamos a buscarlo. Mi fuente. Ahí tenemos. Entonces, como las otras letras no estaban, automáticamente tomó por defecto la fuente Arial o... Sí, fuente Arial esta me parece. Entonces, esta sería la forma de poder diseñar por nosotros mismos una fuente y después generar el archivo para poder instalarlo en la computadora. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras consultar? Lleva tiempo, ese es el único detalle. Si, por ejemplo, imagínate que tenés que hacer tanto las letras en mayúscula como también en minúscula, después también los números, o sea, todo depende del formato que vos le quieras dar. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo mismo si de repente lo armás en... Suponete que te gusta dibujar, lo armás en una hoja, después lo escaneás, no te olvides que desde acá lo podés calcar también. Vamos a ver si lo toma. Bueno, vamos a guardar como. Vamos a ponerle... Estas que están acá las voy a eliminar. Chuchis. Usar mesas de trabajo, fuentes, SVG, guardar. SVG, esto desactivado y OK. Vamos a hacer uno nuevo. Si por algún motivo, por ejemplo este como no lo guardé lo voy a reutilizar. Si yo me equivoqué al cargar, porque puede llegar a pasar, que en algún momento me equivoqué de letra, no le cambié el nombre a los archivos. Si yo por ejemplo los quiero vaciar, le haces clic derecho y pones clear. Entonces de esa manera se vacía y puedes volver a importarlo. Con la tecla Shift presionada mantenemos presionado y podemos pintar varios cuadritos al mismo tiempo. O si no también con Shift lo mantenemos presionado y podemos seleccionar varios. Así que están separados. Hago clic derecho y le pongo clear y ahí ya se vaciaron todas las cajitas. A ver si lo toma. Vamos a importar. SVG. Lo importó. A ver este. Y esta la ve. Vamos a hacer la fuente, a ver cómo quedaría.
Vamos a cambiarle el nombre porque si no me va a generar un conflicto. Vamos a hacer acá cursiva. Vamos a poner aceptar. Un detalle. Cuando le vamos a asignar nombres a las fuentes, no pueden tener espacios en blanco. ¿Sí? No puede contener, y acá nos dice los caracteres. Paréntesis, llaves, corchetes, simbolitos o algún espacio en blanco. El nombre de la fuente tiene que estar todo juntito. Sí o sí. Aceptamos. Después, ya cuando generamos la fuente, acá sí vos le podés poner todo el espacio, le podés poner el espacio en blanco. Mi fuente cursiva. Open typing, generar. Mi fuente cursiva, instalar. Ah, no me cambió el nombre acá. ¿Qué me faltó? Ah, acá abajo. Ahora sí, mi fuente cursiva. Mi fuente cursiva. ¡Qué horror! Pero quedó. Re feas, pero quedaron ahí. Se puede, se puede. Vamos a poner el Arial, porque si no es por cuando abra el bloc de te voy a decir qué es esto. No guardar. Ahí estaría, pero se puede hacer. Bien, very good. A medida que van probando, después si tienen que eliminar las fuentes, siempre recuerden que se guarda en el disco local C, Windows, carpeta Fonts, y desde acá lo único que tienen que hacer es buscar el nombre de la fuente y eliminarlo, y ya automáticamente se sale del sistema. Acá está. Eliminar, o si no, clic derecho, eliminar. Yo los voy a eliminar de ahí. Listo. Ahí estaría. El programa, como es de código abierto, no hace falta craquearlo ni nada. Lo instalan y ya automáticamente lo pueden utilizar sin ningún problema. Vamos a pasar acá al integrador. Creo que esta fuente no la tengo yo. Vamos a descargar. Vamos a hacer un documento nuevo. La hoja va a estar en formato A4, en horizontal. Y vamos a ponerle OK. Vamos a traer la imagen como referencia. Y lo incrustamos. Bien, tenemos lo siguiente. Relleno degradado. Esta es la parte más sencilla. Vamos a hacer el rectángulo. Trabajamos con las capas para que al momento de ordenarlo sea mucho más sencillo. Vamos a aplicarle degradado. Muy bien, blanco y negro. Voy a ir con el cuentagotas y con la tecla Shift
capturo el color. Un clic, cuentagotas y Shift. Si el puntero me aparece de esta forma y no sale el icono del cuentagotas, si yo, por ejemplo, elijo otra herramienta como la pluma, me sale una crucecita. No se olviden que es porque tienen las mayúsculas activadas. Si yo desactivo la mayúscula, vuelve otra vez el icono del cuentagotas. Y ahora con la herramienta de degradado le vamos cambiando . Ahora, por encima del fondo degradado tenemos esta cuadrícula con unos puntitos, unos circulitos dentro. Si bien tenemos la herramienta cuadrícula, vamos a sacarle el contorno. Ahora sí, listo. Entonces acá tendríamos que contar la cantidad de cuadraditos que necesitamos y con la cuadrícula haríamos un clic y acá le asignamos la cantidad de divisiones. Pueden ajustarlo para que queden así medio aplastaditos los rectángulos, no hace falta que quede tal cual como está acá cortado, no hay problema. Si lo quieren que quede cortado, pueden hacerlo que quede así medio cortadito y después con máscaras de recorte eliminan lo que sobra. Eso es al criterio de cada uno. Ahora bien, en vez de ir con la herramienta elipse y así con cada uno de ellos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo esta cuadrícula la voy a copiar y la voy a pegar en el mismo lugar. Edición copiar, edición pegar en el mismo lugar. Voy a ir a la capa y voy a trabajar solamente con una en la pantalla para que sea más cómodo para ver los cambios que vamos a hacerle. Yo necesitaría lo siguiente. En esta cuadrícula lo que vamos a modificar es el trazo. ¿Para qué? De tal manera que queden. Nosotros recordemos que cuando estábamos trabajando con el trazo podíamos crearle una línea discontinua. Y esa línea discontinua podíamos hacer que sean guiones o círculos. En este caso vamos a hacer una línea discontinua que sea solamente de círculos. Para eso voy a ir hasta trazo, voy a activar línea discontinua y para que sean redonditos tiene que ser, por un lado, acá tiene que estar en 0, por el otro lado cambiamos lo que es el valor del hueco. Y también lo más recomendable es cambiar lo que es el grosor para poder visualizarlo. Una vez que cambiamos el grosor, le asignamos un hueco y vemos que ya están quedando separados, lo siguiente que hay que cambiar es el remate para que quede redondeado. Ahora, ¿cómo hacemos para que quede en cada una de estas esquinas únicamente? Los trazos, el valor con el que trabajan son puntos. Entonces, el documento con el que estoy trabajando, voy a colocarle puntos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a trazar un rectángulo, sin línea discontinua, está. Desde la opción de transformar, todas las propiedades, tanto de ancho, alto y posición, van a estar en la unidad de medida que yo seleccioné del documento. Entonces lo que voy a hacer es, desde acá voy a cambiarlo y lo voy a pasar a puntos, para que sea el mismo valor que me encuentra acá en el trazo. Voy a activar para visualizar momentáneamente la otra regla, y me voy a fijar cuánto es el ancho que tiene este objeto. Entonces el ancho es de 56, 56,1. Entonces acá voy a hacer un clic en este grupo
Y en el hueco voy a poner 56, que es la distancia que tiene que haber entre un hueco y otro. Sí, me tomó las otras líneas, pero me parece que hay problemas porque no es cuadrado y es rectangular. Pues si fuese cuadrado no tendría tanto problema. Voy a probarlo acá. Voy a bloquear momentáneamente esto y le voy a sacar la línea discontinua. Sí, como es rectangular, por eso no queda bien. Bien, si yo esto lo achico, me va a estar modificando todos los contornos. Vamos a hacerlo un poco más chiquitito. Ahí está. Bien, joya. Y ahí ya tengo directamente listo los puntitos. Vamos a hacer una capa nueva. Acá tenemos los polígonos. Tanto esta sección de los polígonos como la otra la podemos armar normalmente sin ningún problema. Acá tenemos transparencia, acá tiene relleno, acá no tiene relleno, solamente el borde. Acá tenemos opciones de transparencia. En el caso del texto, sí o sí, siempre recuerden que a los textos no se les puede colocar relleno degradado directamente. Siempre que tengan que colocarle un relleno degradado, tienen que ir primero a ventana, apariencia y asignarle un relleno nuevo. Y recién ahí le van a poder colocar el degradado. Para la sombra, ver efecto, estilizar, sombra paralela. Y le van cambiando el desplazamiento. Okay. Lo mismo, si tienen que editar la sombra, desde el menú ventana, vuelven nuevamente a apariencia y acá modifican el efecto de sombra. En el caso de, por ejemplo, voy a hacer acá una figura. Cuando nosotros vamos a apariencia, yo siempre les digo que en el caso de los textos que le creen un relleno nuevo.
Pero si por ejemplo yo acá tengo un trazado, voy a poner un trazado celeste, si yo voy acá y pongo por ejemplo añadir trazado nuevo, y le pongo por ejemplo rojo, vamos a ponerle por afuera exterior. Entonces yo le puedo agregar, añadir trazado nuevo, trazo, exterior, vamos a hacer un poco más pequeño. Entonces nosotros le podemos añadir por ejemplo distintos tipos de trazados. Entonces un mismo objeto puede tener distintos trazos. Ese es un detalle que tiene el panel de apariencia. Y acá este trazado, a ver si me deja aplicarlo, desde acá donde dice trazado mantenemos presionado y arrastramos sobre otra figura, y acá por ejemplo los atributos que tiene esta figura desde el panel de apariencia se lo podemos trasladar a otros elementos. Y en el caso de los textos, ahí activo acá, mantengo presionada la apariencia y lo desplazo y ahí ya lo tenemos. Menos el relleno degradado, lo aplico, pero como no está la opción de nuevo relleno, es como que mucho no se nota. Acá tendría que bajarle un poquito el valor. Ahora sí, ahí está. Le aplico todas las propiedades directamente. Ese era un detalle que me había olvidado de comentarles del panel de apariencia. Esto que está acá es una espiral, lo van a encontrar donde estaba la cuadrícula. Desde las opciones del trazo, lo mismo, pueden elegir lo que es el remate para que sea redondeado. Si quieren editarlo, cualquier edición que quieran hacer, tienen que expandir la apariencia. Esto que está acá es un trazo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una modificación acá en esta curva, pero en esta parte redondeada, yo, por ejemplo, solamente puedo agarrar el nodo y puedo modificar el nodo, la curvatura, pero no puedo modificar la terminación. Siempre que yo quiera editarlo, desde el menú objeto, expandimos este objeto y ahora sí, cuando yo vaya a selección directa, voy a poder marcar estas opciones que se encuentran acá. ¿Sí? Lo voy a poder editar. Estos textos que están acá son unos textos cualquiera. Recuerden, mantienen presionado para generar una caja de texto y acá colocamos el texto. Puede colocar cualquier cosa, no hay problema. Yo no lo voy a leer. Estos números que están acá. ¿Qué más, qué más, qué más? Y acá. Para hacer el honguito tenemos, por un lado, lo tenemos que armar con relleno de malla para esta sección. Y después, bueno, esto que está acá lo armamos todo, puede ser con pluma o con líneas. Después todo lo demás, bueno, esto es fuente, instalan la fuente y directamente ponen el nombre, esto es transparencia, transparencia, trazo, no creo que nada más. Sí, lo que es este diseño estaría solamente, se le hace la cuadrícula en vez de ser rectangular, que lo hacen los cuadraditos enteros. Así pueden utilizar la opción de separarlos con los trazos para que quede línea discontinua. Después el resto, todo normal. No lo voy a guardar. Bien. Algo que me había olvidado de comentarles, porque lo hablé con los chicos de los
jueves, me parece, y no recuerdo si lo habíamos visto nosotros. El tema de la cuadrícula de perspectiva. No me acuerdo si nosotros la habíamos usado. Creo que no. Creo que habíamos visto cómo trabajar con las opciones de 3D, pero después el tema de la cuadrícula creo que no la habíamos visto, me parece. Bien. El tema de la cuadrícula, más que nada uno la encuentra por error, porque de repente haces un clic y te aparece en esta pantalla esta cuadrícula. Tenemos acá este pequeño cuadrito, ¿sí? Que, por ejemplo, con la herramienta mover no me deja seleccionarlo. Y después también acá con la herramienta mover, por más que yo intente trabajar acá, tampoco lo puedo editar. Si yo necesito ocultar esta cuadrícula, desde el menú ver, tengo que ir a esta cuadrícula de perspectiva y desde acá puedo ocultar la cuadrícula para que no se vea. En este caso voy a volver a activarla. Lo que es la cuadrícula nos va a permitir crear algunos diseños para darle un efecto de perspectiva, ya sea para las figuras o para los textos. En el caso de las imágenes hay que hacer otro paso previo, porque las imágenes no se pueden trabajar directamente con esta guía. Entonces, por ejemplo, desde el menú ver, donde dice cuadrícula de perspectiva, tenemos distintas opciones. Esta es la cuadrícula que viene por defecto. Y desde acá tenemos perspectiva de un punto, perspectiva de 2 puntos y perspectiva de 3 puntos. Si nosotros vamos cambiando, por ejemplo en este caso que es la de 3 puntos, ahí por ejemplo me agregó lo que sería una superficie, porque antes teníamos solamente 2 partes. Y si yo por ejemplo elijo la perspectiva de un punto, acá tengo únicamente un solo punto de fuga, donde después a donde irían a desplazarse el resto de los objetos. Así como están, yo por ejemplo puedo crear un objeto y acá, en este caso mi objeto se está dibujando tomando como referencia dentro de este panel esta cara que es la que está activada. Si yo necesitaría modificar este objeto o decir, bueno, este objeto yo no lo quiero en esta cara, lo quiero en otra cara distinta. Entonces, antes de dibujar, donde tenemos la herramienta de cuadrícula de perspectiva, hay una opción que se llama selección de perspectiva. Entonces podemos indicar sobre qué parte vamos a estar dibujando. Si yo elijo una parte que no existe, me dice no hay cuadrícula activa. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un clic en la parte inferior, acá queda activado, y cuando yo esté dibujando, me va a tomar como referencia esta superficie. Voy a dejar un chiquitín acá, voy a seleccionar el otro lateral, y voy a hacer un círculo. Lo que hay que tener en cuenta, si yo por ejemplo quiero editar o modificar alguno de estos objetos, si yo voy con la herramienta de selección, yo puedo agarrar estos objetos, los puedo desplazar y me va a conservar la perspectiva que tenían los elementos de manera inicial. Pero si yo por ejemplo lo desplazo por acá, no me deja cambiar o editar la perspectiva tomando como referencia la cuadrícula. En este caso, si yo tengo que desplazar los objetos o modificarlos, sí o sí tengo que utilizar la herramienta de selección de perspectiva. Entonces, de esa manera los objetos, cuando yo los desplace, le cambie lo que sería el tamaño, se van a cambiar acorde a la cuadrícula de perspectiva. Por ejemplo, acá los estoy desplazando.
Se pueden escalar, se pueden achicar. Pero siempre utilizando la herramienta de selección de perspectiva. Bien. Yo, por ejemplo, puedo tener un texto. Supongamos que quiero hacer una figura. Si yo quiero dibujar el círculo de manera normal, en este caso no me deja porque tengo activada la opción de cuadrícula izquierda. Si yo quiero dibujar sin que me tome como referencia ninguno de los laterales, lo que tengo que hacer es, con la herramienta de selección de perspectiva, es hacer un clic acá en la parte externa, donde dice no hay cuadrícula activa. Hacemos clic ahí, entonces de esa manera es como que salimos de la perspectiva y podemos dibujar sin ningún problema en la vista tradicional. Entonces vamos a activarlo, podemos hacer un texto, en la parte inferior, ahí está. Entonces, por ejemplo, acá tengo mi texto. Yo el texto ya lo tengo dibujado, pero quiero que se aplique alguna de estas caras. Ya que si yo, por ejemplo, hago una figura, la figura directamente me lo está tomando. Entonces, en este caso, como el texto no me tomó ninguna de las perspectivas, lo que yo puedo hacer es, con la herramienta de selección de perspectiva, puedo agarrar el objeto y colocarlo en la cara que está activa. Si hago un clic en la que se encuentra en el lateral, este texto, pues me deja pasarlo. Y no me lo quiere cambiar. Vamos a colocar, aquí está. Mientras mantengo presionado el texto, presiono una vez el número 1, que es para poder activar este lateral. E incluso, si yo me aproximo un poquito, dice cuadrícula izquierda 1. Y abajo dice cuadrícula horizontal 2. Entonces, si yo mantengo presionado el mouse y sin soltar, aprieto el 2 una vez sola, entonces ahí pasaría a la otra perspectiva. Lo único que ahora me lo llevo para arriba. Vamos a eliminarlo. Así como tenemos la opción de cuadrícula de un solo punto, esta es la tradicional, que es la de 2 puntos. Tenemos para elegir cuadrícula izquierda, cuadrícula horizontal, que es la parte de la base, y después la cuadrícula que está en la derecha. Yo puedo tener por acá, por ejemplo, el texto. Texto ejemplo. Vamos a poner ahí la cuadrícula sencilla. Entonces tenemos que tener ya nuestro elemento con la cuadrícula asignada y con la perspectiva. Esto lo voy a incrustar. Este objeto tiene que estar por encima de la foto. Y luego le decimos crear con objeto superior. De esa manera y la foto se traslada
para poder colocarla. Pero después, por ejemplo, si queremos hacer alguna modificación dentro del elemento, no me lo permite, porque tiene una imagen dentro. Solamente ese es el único detalle. Podemos sí trasladarlo con la herramienta mover, pero al utilizar la herramienta de seleccionar es como que se pierde, fíjate, se pierde totalmente la perspectiva. Ese sería el único detalle, pero después el resto de los elementos trabajan sin ningún problema y se pueden editar. Después lo mismo, nuestra perspectiva, una vez que ya está creada, con la misma herramienta de selección podemos hacer algunas modificaciones. Si queremos agrandar lo que sería nuestra guía, podemos hacerlo, siempre teniendo seleccionada la opción de selección de perspectiva. Si queremos modificar alguno de los laterales y desarmarlo un poco,